Hola a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y hoy te enseño a preparar un guiso de carne con papas o patatas. Los guisos, así como las sopas, son esos platos típicos del invierno porque son calentitos y es lo que apetece comer, y en un plato básicamente tenemos una comida completa. El guiso que te enseño a preparar hoy es completo, por lo que te digo, lleva carne, va a llevar papas o patatas y va a llevar zanahorias y guisantes. Pero los guisos se les puede añadir, por ejemplo, aparte de carne de vaca, le puedes agregar algo de cerdo, queda muy bien también con chorizos, por ejemplo. Y también puedes agregar otro tipo de vegetales o legumbres. Por favor, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que sepas cuando subo un video. Si te gustó este video, también puedes darle al me gusta. Y lo más importante de todo es que por favor puedas compartir el video con toda tu familia y amigos, porque así podemos seguir creciendo. Nos ponemos un delantal porque vamos a preparar un guiso de carne con papas bien calentito para el invierno. Comenzamos la preparación de hoy limpiando muy bien la carne. Estoy usando aguja de ternera y en este gráfico te enseño en qué zona del animal queda la pieza de carne que estoy usando. Vamos a necesitar 1 kilo de carne para guisar y la voy a cortar en tiras para luego cortarla en tacos, aproximadamente de 3 por 3 o 3 por 2 centímetros. Y después procedo a sellar cada trozo de carne. En una sartén voy poniendo los trozos de carne y los voy sellando por todos sus lados. Cuando ya está sellada la carne, la transfiero a una olla. Después, en la misma sartén, voy a agregar una mirepoix que se compone de 2 cebollas medianas, una zanahoria y 3 tallos pequeños de apio, que también se conoce como celery. Agrego un poquito más de aceite y en la sartén agrego la mirepoix. No es necesario limpiar la sartén porque justamente lo que necesitamos es ahora, al agregar una taza de vino, levantar todos los sabores que quedan en el fondo de la sartén. Esto se conoce en términos culinarios como deglasear. Sofreímos ligeramente los vegetales en la sartén y luego vamos a transferir toda esta preparación a la olla donde tenemos la carne. Voy a agregar una taza de agua y sal y pimienta al gusto. No es necesario agregar mucha sal y pimienta porque al final de la cocción podemos rectificar estos sabores. Agregamos 3 dientes de ajo, media cucharadita de tomillo, yo uso seco pero puede ser fresco, y 2 hojas de laurel. Revolvemos muy bien la preparación. Esperamos a que rompa el hervor nuevamente, lo vamos a tapar y vamos a cocinar esta preparación por 1 hora y media a fuego muy bajo. Ahora voy a cortar rodajas de zanahoria que ya está pelada y lavada. Uso un cortador rizado, pero perfectamente se puede cortar a cuchillo. Después tenemos 4 patatas que ya están lavadas y peladas, y lo que voy a hacer con las patatas, fíjate, lo que hago es hacer un pequeño corte y luego rasgarlas. No la corto toda completamente con el cuchillo. Esto se hace para que la patata durante la cocción suelte el almidón y directamente ya espese la salsa.
Una vez pasado el tiempo de cocción de la carne, vamos a separar la carne completamente de lo que es el caldo y los vegetales. Los vegetales los voy a pasar a través de un colador para seguir extrayendo todo su sabor. Devuelvo a la olla la carne, agrego las patatas, las zanahorias, una taza de guisantes y como te dije en la introducción puedes agregar también cualquier otro vegetal que te guste. Agrego todo el caldo de la cocción. Rectifico sal y la pimienta si es necesario y vuelvo a cocinar el guiso a fuego muy bajo por 1 hora o hasta que las patatas ya estén muy suaves. Y listo, aquí tenemos nuestro delicioso guiso de carne con patatas muy calentito, listo para comer. Espero que lo disfrutes. Cualquier duda, sugerencia o comentario que te haya surgido durante la elaboración del guiso de carne y papas, me lo puedes dejar escrito en el buzón de comentarios. Te dejo toda la receta en la cajita de descripción del video. Si te interesan las redes sociales, va a aparecer por aquí todo un listado de todas las redes sociales en las que estamos y es muy importante que te suscribas al canal porque así puedes saber qué voy a cocinar, por dónde voy a caminar o si converso con ustedes de algún tema en particular. Para que te puedas suscribir al canal, el botón de suscripción aparece en el centro de la pantalla. Si te suscribes no te pierdes ninguna información ni ningún video que subimos en el canal. Tenemos un video todas las semanas. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Chao a todos. Chao.